El 5 de noviembre, el proyecto del telescopio virtual publicó dos nuevas imágenes del objeto interestelar 3I Atlas, y lo que revelaron dejó a toda la comunidad científica aún más desconcertada. Desde aquel rato, no he podido dejar de pensar en lo extraño que es este cuerpo celeste, así que les contaré lo que vi y sentí. Las imágenes mostraban a Atlas como una fuente compacta de luz, sin ningún tipo de coma visible, ese halo típico que rodea a los cometas cuando liberan gas y polvo. Lo más sorprendente es que su apariencia apenas había cambiado desde las observaciones del telescopio Hubble en julio de 2025. ¿Cómo es posible? Un objeto que debería haber perdido al menos un 13% de su masa total, que supera los 5.000 millones de toneladas, no mostraba ni rastro de esa nube brillante que todos esperábamos. Para que os hagáis una idea, el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, hizo unos cálculos comparativos con el cometa Limón, un cometa común de nuestro sistema solar. Limón muestra exactamente lo que esperaríamos, una cola brillante y translúcida apuntando en dirección contraria al Sol, formada por la presión de radiación solar empujando gas y polvo hacia el espacio. Pero Atlas, por otro lado, se mantenía misteriosamente limpio, sin ninguna señal visual que acompañara la pérdida masiva de material necesaria para explicar su aceleración antigravitatoria. Según Loeb, esto es solo la última prueba de que Atlas no se parece a ningún otro objeto natural que conozcamos. Y eso me hace preguntarme, ¿qué demonios está pasando? Porque aquí no hablamos solo de ciencia común y corriente, sino de algo que desafía todo lo que sabemos. El 29 de octubre, cuando Atlas se acercaba a su punto más cercano al Sol, de repente aceleró de una forma extraña, más allá de cualquier ley gravitacional normal. Un informe del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA reveló que la posición real de Atlas se había desviado de su órbita prevista en 4 segundos de arco. Puede parecer poco, pero a 203 millones de kilómetros del Sol, eso es un error enorme que dejó a los científicos con la boca abierta. Atlas se aceleraba a un ritmo de 0,2 milímetros por segundo al cuadrado, lo que equivale a ser empujado fuera de su órbita más de 80 kilómetros en solo un mes. Y no solo eso, esta aceleración se daba en dos direcciones, una empujando hacia afuera, alejándose del Sol a un ritmo de 135 kilómetros por día cuadrado, y otra lateral, a 60 kilómetros por día cuadrado. En otras palabras, Atlas se desplazaba en dos direcciones al mismo tiempo, como si tuviera tics nerviosos cósmicos. NASA insistió en que no venía en plan bola, terrícolas, y que no representaba amenaza para ningún planeta, salvo que podría acercarse a Júpiter en marzo de 2026, fecha que los astrónomos tienen marcada con un círculo rojo en sus calendarios. Pero, ¿qué estaba acelerando a Atlas? Imaginad que tiráis una pelota y la gravedad la lleva siguiendo una curva perfectamente previsible. Ahora imaginad que una fuerza invisible dispara pequeños motores que cambian esa trayectoria. Eso está pasando con Atlas, ya no obedece solo a la gravedad, sino a algo más. Con los cometas, la explicación más plausible es el outgassing o expulsión de gas, cuando el hielo en su superficie se derrite por la cercanía al Sol, se convierte en vapor y se expulsa como un motor a chorro. Pero lo que desconcierta a los investigadores es que la cantidad de gas necesaria para producir esta aceleración sería absurdamente grande, mucho más de lo que un cometa normal podría liberar. ¿Podría ser que algo más, un mecanismo desconocido o incluso un factor artificial misterioso, esté manipulando el movimiento de Atlas? Esa pregunta me tiene sin dormir. Porque si la explicación natural falla, hay que considerar otras teorías, y esas teorías pueden llevarnos a lugares que ni en nuestras mejores películas de ciencia ficción habríamos imaginado. Así que aquí estoy, en mi pequeño apartamento en Cuenca, mirando al cielo nocturno y pensando que quizás, solo quizás, estamos ante el mayor misterio del cosmos. Pero esto es solo el principio. Porque lo que viene, amigos míos, va a cambiarlo todo. Desde mi ventana, con la ciudad de Cuenca iluminada a lo lejos, me sumergí en los datos que habían publicado sobre Atlas. No dejaba de imaginarme ese cuerpo errante desafiando todas las reglas conocidas, como si tuviera dueño y ese dueño estuviera jugando con nosotros a un juego cósmico. Un detalle que me sorprendió fue el tamaño de Atlas. Pesaba al menos 33.000 millones de toneladas, mucho más que los primeros objetos interestelares que se habían descubierto, como Oumuamua o Borisov.
Su núcleo debía medir unos 6 kilómetros de diámetro, casi como una pequeña montaña que se paseara por el espacio. Pero lo más loco era que, a pesar de ese tamaño, se movía más rápido que esos otros objetos, rompiendo las reglas básicas de la física que nos enseñaron en el instituto. Pensaba en la comparación con los cometas normales, esos muñecos de nieve sucios que, al acercarse al Sol, forman una cola gigante de polvo y gas. Atlas debería haber perdido al menos un sexto de su masa en un mes, expulsando unos 5.000 millones de toneladas de gas. Eso habría formado una nube brillante y enorme a su alrededor, visible incluso con telescopios modestos. Pero, ¿sabéis qué? No apareció nada. Me acordé entonces de la última vez que intenté hacer un experimento con gas en la cocina y casi quemó la sartén. Si yo, con mi limitada destreza, necesitaba tanta atención para no liarla, imaginad un objeto interestelar expulsando millones de toneladas sin dejar ni rastro visible. Algo no encajaba. Entre los astrónomos más serios, esa ausencia de nube de gas era un enigma que daba pie a teorías cada vez más locas. Algunos hablaban de un cometa oscuro, como llamaron a Oumuamua, que tampoco mostró signos de expulsión de gases a pesar de su aceleración. Pero Atlas iba más allá, tenía anomalías que no se podían explicar ni con esa etiqueta. Por ejemplo, su brillo. A medida que se acercaba al Sol, Atlas se hacía más brillante a una velocidad que no correspondía con las reglas habituales del cosmos. Mientras que los cometas suelen aumentar su brillo poco a poco, Atlas lo hizo a un ritmo acelerado y desproporcionado, casi como si se estuviera preparando para un espectáculo de fuegos artificiales. A mí me recordó a esos amigos que, cuando se acercan las fiestas, se ponen la camisa más estrambótica y se pintan la cara para llamar la atención. Solo que aquí, el espectáculo era cósmico. Y no solo era brillante, sino que tenía un color azul intenso, mucho más azul que el Sol cuando está en su punto máximo. Esto era raro porque los objetos naturales suelen reflejar colores rojizos o anaranjados cuando están fríos. El azul intenso sugería que Atlas emitía alguna energía extraña, algo que ningún cometa normal podría hacer. Me imaginé a Atlas como una diva del espacio, vestida con un traje azul eléctrico, tacones invisibles que le daban un porte elegante y una especie de corona formada por reflejos metálicos que, sin duda, llamaban la atención de cualquier telescopio en la Tierra. Los científicos también encontraron que su superficie tenía más níquel que hierro, una composición típica de aleaciones hechas por el hombre, no de mezclas aleatorias encontradas en cometas naturales. Eso me hizo pensar en las piezas de un coche viejo que mi tío tiene en el garaje, perfectamente ensambladas, con un propósito claro. Otra cosa que me dejó boquiabierto fue la posibilidad de que Atlas estuviera cubierto por una capa cerámica o compuesta que evitaba la evaporación del agua, lo que explicaría por qué no se veía esa nube de gas. Eso sería como si llevase una armadura espacial, del tipo que solo vimos en las películas de ciencia ficción. Y aquí es donde la cosa se pone más loca. Algunos expertos sugieren que Atlas podría tener paneles reflectantes o estructuras geométricas que reflejan la luz de forma muy particular, algo que nunca se ha visto en un objeto natural. Mientras leía estas cosas, me reía solo pensando que, si Atlas tuviera un perfil en Tinder espacial, su descripción diría: soy un misterio azul brillante, con un brillo que no puedes ignorar y un toque metálico irresistible. No busco solo gravedad, busco algo más. Pero bromas aparte, lo cierto es que todo esto apuntaba a algo que no encajaba en la ciencia tradicional. Atlas no era un cometa cualquiera, y la posibilidad de que fuera una sonda tecnológica, una especie de explorador intergaláctico, rondaba en las mentes más valientes. Y ahí estaba yo, en mi modesto despacho, soñando con ese enigma azul que surcaba el cielo. Porque el 19 de diciembre, cuando Atlas hiciera su acercamiento más cercano a la Tierra, todos los ojos del mundo científico, y los míos también, estarían pendientes de si aparecía esa nube de gas o si, por el contrario, tendríamos que enfrentar una realidad mucho más asombrosa. Pero, ¿qué haríamos si descubriéramos que no estamos solos? ¿Y si algo nos está mirando desde la oscuridad del cosmos? Esa pregunta me mantenía despierto, mientras me preparaba para una noche más de observación y de espera. Sin saber que lo más dramático aún estaba por llegar.
Aquella noche en Cuenca, mientras me acomodaba en el sillón con una taza de café, no podía dejar de pensar en el extraño comportamiento de Atlas. La información seguía llegando, y cada dato parecía abrir una puerta a lo desconocido. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue descubrir la llamada anomalía del chorro inverso. Imaginaos un cometa típico. Cuando se acerca al Sol, el calor hace que su hielo se sublime, formando un chorro de gas y polvo que se expulsa en dirección opuesta al Sol, creando la famosa cola luminosa que todos hemos visto en películas o en documentales. Pues bien, Atlas decidió hacer todo lo contrario. En julio y agosto de 2025, emitió un chorro de material directamente hacia el Sol, un comportamiento que desafía las leyes básicas de la física. Era como si alguien estuviera corriendo contra el viento con el pelo al frente, una imagen bastante cómica si la piensas bien. Pensé en esa escena y no pude evitar reírme, y si Atlas es un cometa con actitud rebelde, un punk espacial que no se conforma con las reglas del sistema solar. Si fuera así, le pondría una chaqueta de cuero y unas gafas de sol azul neón para que hiciera juego con su color. Pero, bromas aparte, esta anomalía no tenía explicación natural. Era como si un motor secreto estuviera impulsando ese chorro hacia el Sol, contrario a todo lo que conocemos sobre la dinámica de los cometas. Además, ese comportamiento extraño se sumaba a otro misterio: la órbita de Atlas estaba inclinada apenas 5 grados respecto al plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan todos los planetas. Un objeto interestelar podría venir de cualquier dirección, pero Atlas parecía seguir un camino casi perfecto, como si estuviera navegando con GPS cósmico. Aquello era tan improbable que los astrónomos lo comparaban con acertar con un dardo en una diana gigante, a ciegas. Pensé que si Atlas fuera un turista espacial, habría reservado asiento en primera fila para no perderse ningún planeta del sistema solar. Pero, curiosamente, evitaba la Tierra en su perihelio, haciendo una especie de paso de puntillas que me ponía los pelos de punta. Los científicos comenzaron a especular que esa órbita tan precisa podría ser resultado de una navegación intencionada. ¿Y si Atlas no era un pedazo de roca errante, sino una sonda artificial enviada por una civilización lejana? La idea me hizo sentir como si estuviéramos en una novela de ciencia ficción, pero con la diferencia de que esto era real y estaba sucediendo justo ahora, sobre nuestras cabezas. Mientras repasaba todas estas teorías, recordé que Atlas también tenía un brillo peculiar, aumentaba su intensidad a un ritmo nunca antes visto, y su color azul intenso era más frío que el hielo, pero a la vez más caliente que el propio Sol. Un contraste que parecía una paradoja envuelta en un misterio. Me imaginé a Atlas como una bailarina exótica en un escenario cósmico, con un vestido azul satinado que reflejaba la luz de 1000 estrellas, tacones finos que apenas tocaban el vacío, y una sonrisa enigmática que desafiaba a cualquiera que la mirara. Pero aquella enigmática belleza escondía secretos más profundos. Algunos científicos afirmaban que la superficie de Atlas estaba cubierta por materiales que solo podrían ser fabricados en condiciones tecnológicas avanzadas, como aleaciones de níquel y cerámica especial, algo que ningún cometa natural podría tener. Pensando en eso, me vino a la mente la imagen de un artefacto antiguo, una especie de cápsula del tiempo lanzada por una civilización extinta, viajando por el espacio durante millones de años, esperando el momento perfecto para revelar su presencia. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la posibilidad de que Atlas no solo fuera un objeto pasivo, sino un vigilante silencioso. En redes científicas underground, circulaba una teoría llamada efecto galaxia espejo, que decía que cada vez que una civilización alcanza cierto nivel tecnológico, un dispositivo interestelar se activa para evaluar si representa una amenaza para el universo. ¿Y si Atlas era ese dispositivo? La idea de que nos estuvieran observando me producía una mezcla de fascinación y terror. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si ese ojo invisible decidiera actuar? En esos pensamientos estaba cuando recibí un mensaje de un colega astrónomo en el observatorio de Sierra Nevada. Mira esto, me escribió, enviándome imágenes recientes de Atlas. No pude creer lo que vi, un destello azul eléctrico que parecía pulsar, como un latido, imposible de ignorar. La cuenta atrás para el 19 de diciembre comenzaba a acelerar, y con ella, la tensión en la comunidad científica y en mi propio corazón.
Porque estábamos ante un enigma que podría cambiar para siempre nuestra visión del cosmos y de nosotros mismos. Y allí, en la oscuridad de mi habitación, con la taza de café olvidada y las imágenes brillando en la pantalla, supe que el próximo capítulo de esta historia sería mucho más intenso de lo que jamás imaginé. Aquella madrugada, mientras el reloj marcaba las 3 y el silencio envolvía mi apartamento en Cuenca, recibí una llamada inesperada de Marta, una colega que trabaja en el observatorio de Calar Alto, en Almería. Su voz sonaba emocionada y, a la vez, preocupada. «Carlos, tienes que ver esto», me dijo sin rodeos. «Acabamos de captar algo en las últimas imágenes de Atlas que no tiene explicación». Me puse rápidamente las zapatillas y bajé a la terraza para observar el cielo. Aunque Atlas estaba demasiado lejos para verlo a simple vista, las imágenes que Marta me envió por el móvil mostraban un brillo irregular, como si el objeto estuviera emitiendo pulsos de luz, una especie de código luminoso que parecía intencionado. Mientras repasaba esas imágenes, no pude evitar fijarme en un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. La superficie de Atlas parecía estar cubierta por una especie de patrón geométrico, como un mosaico metálico que reflejaba la luz con ángulos perfectos. Me recordó a los azulejos que decoran las calles de Sevilla, pero en versión cósmica y mucho más misteriosa. Una armadura espacial con diseño andaluz, bromeé en voz baja, aunque sabía que estábamos ante algo mucho más serio. Marta me explicó que ese patrón no era casualidad ni un efecto óptico. Era una estructura real, quizás una capa protectora o incluso un sistema para recoger energía solar de manera eficiente. Si eso era cierto, Atlas no solo era una roca errante, podía ser una especie de nave, o al menos un artefacto tecnológico diseñado para recorrer el espacio. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de asombro y vértigo. ¿Y si aquello que describíamos como un cometa era en realidad un explorador interestelar, una especie de centinela enviado desde alguna civilización lejana? La idea me recordaba a esas películas de extraterrestres donde los visitantes llegan en silencio, observando antes de hacer contacto. Pero entonces Marta soltó una frase que me heló la sangre: «Carlos, hay algo más». El patrón de luz que emite Atlas coincide con una señal registrada en 1977, el famoso WOW, que dejó perplejos a los científicos durante décadas. Esa señal misteriosa y breve que nadie pudo explicar, podría tener relación con este objeto. Me recosté contra la barandilla, con el móvil temblando en mis manos. El WOW era uno de los mayores enigmas de la búsqueda de vida extraterrestre, y si Atlas estaba conectado, entonces habíamos estado siendo observados sin saberlo durante más de 40 años. Cerré los ojos un momento, intentando asimilarlo. ¿Qué nos quería decir ese mensaje? ¿Era una advertencia? ¿Una invitación? ¿O simplemente un saludo desde la oscuridad del cosmos? Pensé en la enorme responsabilidad que teníamos ahora. El 19 de diciembre se acercaba, y con él, la oportunidad única de observar a Atlas en su máxima cercanía a la Tierra. Pero también la posibilidad de enfrentarnos a una verdad que podría cambiarlo todo. Me imaginé a Atlas como un mensajero silencioso, vestido con una capa azul metálica, con reflejos que brillaban bajo el sol como los cristales de la Alhambra, y una luz que pulsaba con el ritmo de un corazón desconocido. Un visitante que había viajado millones de años luz para llegar hasta nosotros. Mientras la noche avanzaba y las estrellas se desplegaban como un manto sobre el cielo de Cuenca, supe que no podía ser solo un espectador. Tenía que involucrarme más, formar parte de esta historia que parecía sacada de un sueño. Y justo cuando me disponía a colgar, Marta añadió con una voz cargada de suspense: «Carlos, prepárate. Lo que viene después del 19 va a ser mucho más intenso de lo que imaginamos. Esto no va a terminar con una simple observación». Colgué el teléfono con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué secretos ocultaba Atlas? ¿Qué nos esperaba cuando ese gigante azul cruzara nuestro cielo? Y, sobre todo, ¿estábamos realmente preparados para descubrirlo? Solo una cosa estaba clara: la cuenta atrás había comenzado, y el destino de la humanidad podría depender de lo que pasara en las próximas semanas. Aquella mañana me levanté con una mezcla de ansiedad y curiosidad imposible de sacudirme. La noticia de Marta había removido todo en mí,
y no podía dejar de imaginarme a Atlas como un enigmático viajero cósmico, envuelto en un misterio azul eléctrico que parecía salido de una novela de García Márquez, pero con un toque de ciencia ficción futurista. Decidí acercarme al Observatorio de Yebes, en Guadalajara, un lugar menos conocido pero con tecnología puntera, donde algunos amigos trabajaban en la vigilancia de objetos espaciales. Allí me esperaba Lucía, una astrónoma con un estilo muy personal, siempre vestía con blusas de colores vivos, jeans ajustados y unas botas de tacón que no parecían hechas para la montaña, pero que ella defendía con orgullo. Su coleta alta y unos pendientes de plata le daban un aire que mezclaba la elegancia con la determinación científica. Carlos, si Atlas fuera una persona, seguro que sería una mujer peligrosa y fascinante, me dijo guiñándome un ojo mientras me mostraba las últimas imágenes. En la sala de control, entre pantallas llenas de gráficos y datos, Lucía me explicó que, si bien las anomalías de Atlas eran sorprendentes, lo que más les desconcertaba era la sincronización perfecta de su trayectoria con varios planetas gigantes del sistema solar, Marte, Venus, Júpiter, pero, curiosamente, evitaba la Tierra durante su perihelio, el momento en que debería estar más visible. Es como si alguien hubiera trazado esa ruta con intención, comentó Lucía, con una sonrisa pícara mientras hacía girar una pluma entre sus dedos. Imagina que Atlas es un viajero galáctico que viene a hacer turismo planetario, pero sin molestar al huésped principal. Me reí, pero no podía quitarme la sensación de que aquello tenía un aire demasiado calculado para ser casualidad. Lucía me pasó unos datos sobre la composición metálica de Atlas, y entonces entendí por qué algunos científicos hablaban de una aleación muy especial, con alto contenido en níquel, similar a las que se usan en motores de aviones o piezas aeroespaciales. Si fuera un coche, sería un deportivo de alta gama con motor turbo, bromeé. Ella me miró con una sonrisa traviesa y contestó, pues prepárate, porque este bicho tiene algo que aún no hemos descifrado. Mientras repasábamos los datos, llegó una llamada urgente del equipo que operaba el radiotelescopio de Jarrell Bank, en Inglaterra. La voz al otro lado del teléfono era de Juan, un físico español que había participado en varios proyectos de SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Carlos, estamos detectando una señal muy débil, pero con un patrón que se repite cada pocas horas. No es ruido cósmico ni interferencia terrestre. Podría ser un mensaje codificado, dijo con voz temblorosa. Mi corazón se aceleró. Si Atlas enviaba señales, entonces estábamos ante algo más que un simple objeto celeste. Era, posiblemente, un dispositivo con inteligencia propia, o al menos con algún sistema diseñado para comunicarse. Lucía y yo intercambiamos miradas cómplices y nerviosas. Aquello ya no era un rumor ni una hipótesis. Era real, palpable, y nos enfrentábamos a un misterio que superaba cualquier expectativa. Mientras el día avanzaba, las pantallas parpadeaban con datos que parecían formar un puzzle cada vez más complejo, una maraña de señales, colores y movimientos que solo un genio podría descifrar. Me levanté para estirar las piernas y salí al exterior. La luz del sol bañaba el paisaje manchego, y el viento traía el aroma de las tierras secas y el tomillo. Miré hacia el cielo, buscando ese punto azul lejano que, en unas semanas, estaría más cerca que nunca. Pensé en lo que diría mi abuela si estuviera aquí: hijo, no te fíes de lo que brilla demasiado, que a veces lo más bonito es lo que guarda un secreto oscuro. Y ese secreto, sin duda, era Atlas. Un visitante que parecía jugar con el tiempo y el espacio, y que nos invitaba a descubrir qué había detrás de su misteriosa luz azul. Mientras volvía a la sala, con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo a 1000, supe que la historia apenas estaba comenzando. Y que lo que sucediera después del 19 de diciembre cambiaría para siempre nuestra manera de mirar al cielo. Aquella tarde, en el observatorio de Yebes, el ambiente era eléctrico, como si el aire mismo vibrara con la anticipación de un secreto a punto de revelarse. Lucía y yo nos habíamos quedado hasta horas avanzadas, revisando cada bit de información que llegaba sobre Atlas. Ella, con su blusa carmesí y unos pantalones de cuero que parecían sacados de una película de espías, manejaba los controles con destreza mientras su coleta oscura se movía al ritmo de sus movimientos. Yo,
más sencillo, con una camiseta y jeans, sentía como cada dato me absorbía más en ese misterio sin fin. De pronto, las pantallas mostraron un patrón repetitivo en la señal que nos llegaba del espacio. Era un código. No un ruido aleatorio, sino algo que parecía, intencionado, como un mensaje cifrado. Juan, desde Jarrah Bank, nos confirmó que la señal se repetía con una periodicidad exacta, casi como si fuera un latido, un pulso. Me sentí como el protagonista de una novela de suspense, donde cada segundo cuenta y el destino de la humanidad pende de un hilo. Mientras analizábamos el patrón, Lucía comentó con una sonrisa traviesa, esto es como un baile. Atlas nos está invitando a bailar, pero no sabemos la música ni los pasos. Intenté imaginar a Atlas como una bailarina cósmica, con un vestido azul eléctrico que brillaba en la oscuridad del espacio, deslizándose con gracia entre los planetas y estrellas. Su movimiento no era errático, sino medido, elegante, casi seductor. Y no pude evitar notar que, a pesar de su tamaño colosal, se movía con una ligereza que parecía desafiar la gravedad. Pero la parte más desconcertante llegó cuando los datos mostraron una emisión energética que superaba los 5.800 Kelvin, una temperatura más alta que la superficie del propio Sol. ¿Cómo podía un objeto no estelar emitir tanta energía? Era como si Atlas ocultara en su interior un corazón ardiente, un motor invisible que impulsaba su danza. Lucía se acercó a mí, con una mirada que mezclaba admiración y preocupación. Carlos, esto no es solo un cometa ni un simple objeto natural. Estamos frente a algo que podría ser tecnología, o algo que aún no entendemos. Me sentí pequeño, como un niño que descubre un secreto demasiado grande para su mente. Y sin embargo, una parte de mí estaba emocionada, como si estuviera a punto de descubrir la verdad que todos habíamos esperado, sin saberlo. Mientras la noche avanzaba, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte, con nubes oscuras que se movían rápidas, iluminadas por relámpagos distantes. La naturaleza parecía acompañar el drama cósmico que estábamos viviendo. De repente, las luces del observatorio parpadearon y las pantallas se congelaron. Un silencio tenso llenó la sala. Lucía soltó un suspiro y bromeó, bueno, parece que hasta el universo quiere que nos tomemos un descanso. Nos miramos y reímos, aliviando la tensión, pero sabiendo que aquel momento era solo una pausa breve. Mientras recogíamos, no pude evitar pensar en lo que me dijo Marta días atrás, que lo que vendría después del 19 de diciembre sería mucho más intenso. Y ahora, con cada dato, con cada señal, esa intensidad se sentía más cerca, como un trueno que se aproxima y que no podemos evitar. Salí del observatorio bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer, mirando hacia el cielo cubierto, preguntándome qué secretos ocultaba ese punto azul que, en unos días, estaría más cerca que nunca. Y aunque no podía verlo, sentía que Atlas me observaba también, con una mirada fría y misteriosa que guardaba respuestas que aún no estábamos preparados para escuchar. Pero una cosa tenía clara, la historia de Atlas apenas estaba en su primer acto, y lo que siguiera, sin duda, nos cambiaría para siempre. Aquella noche, mientras la lluvia tamborileaba suave sobre las tejas de mi apartamento en Toledo, no podía dejar de pensar en la extraña conexión entre Atlas y la señal WOW de 1977. Me senté frente a mi escritorio, rodeado de libros de astronomía y cafés fríos, intentando hilvanar todas las piezas de aquel rompecabezas cósmico. Decidí llamar a Esteban, un viejo amigo y experto en espectroscopía que trabajaba en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Su voz profunda y pausada siempre me transmitía tranquilidad, pero esta vez noté un dejo de inquietud. Carlos, lo que estamos viendo no tiene precedentes. El patrón de luz polarizada que emite Atlas no se parece a nada natural, parece reflejarse en superficies metálicas pulidas, como si tuviera paneles o estructuras planas. Me imaginé a Atlas vestido con una especie de armadura futurista, como un caballero andante de otro mundo, con placas metálicas que brillaban con la luz del sol, reflejando destellos azules que hipnotizaban a cualquier observador. ¿Podría ser una nave?, pregunté en voz baja, casi temeroso de la respuesta. Esteban suspiró. No podemos descartarlo, pero tampoco podemos afirmarlo. Es un misterio que desafía nuestra comprensión. Si fuera una nave, su tamaño y velocidad serían extraordinarios.
Y aún más inquietante es su comportamiento, acelera, cambia de dirección y su órbita parece calculada, no aleatoria. Mientras hablábamos, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si Atlas no solo era un explorador, sino también un observador? Un centinela que escaneaba nuestro sistema solar, recopilando datos, quizás evaluando nuestro nivel tecnológico o nuestra capacidad para entender su presencia. Recordé la teoría del efecto galaxia-espejo que había leído en foros especializados. La idea de que cada civilización avanzada activa un dispositivo de vigilancia interestelar para medir si representamos una amenaza o merecemos ser contactados. Atlas podría ser esa vigilancia, un guardián silencioso que nos observa sin que lo sepamos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La posibilidad de que estuviéramos siendo observados desde tan lejos, por una inteligencia desconocida, me llenaba de una mezcla de miedo y fascinación. Mientras colgábamos, miré por la ventana y vi cómo las nubes se despejaban dejando entrever un cielo estrellado. Allí, en ese manto infinito, Atlas surcaba el vacío, un misterio azul que desafiaba toda lógica. Me senté de nuevo, con una sonrisa irónica. Si Atlas tiene sentido del humor, seguro que se está divirtiendo con nosotros, pensé. Pero entonces, un mensaje llegó a mi móvil, una alerta del Observatorio Europeo Austral anunciando que, en las próximas horas, Atlas emitiría una serie de pulsos inusuales, como si quisiera comunicarse. El corazón me dio un vuelco. Aquella noche, el enigma azul no solo brillaría en el cielo, sino que intentaría hablarnos. Preparé mi equipo para escuchar, consciente de que estaba a punto de asistir al momento más crucial en la historia de la humanidad, aunque aún no sabía si sería un saludo, una advertencia o una llamada al despertar. Y mientras esperaba, una pregunta me rondaba la cabeza: ¿estábamos preparados para entender lo que Atlas tenía que decir? Porque, a veces, el mayor peligro no es lo que vemos, sino lo que aún no estamos listos para descubrir. Aquella madrugada en el observatorio de la ITA, situado en las colinas de Toledo, el silencio era absoluto, roto solo por el suave zumbido de los equipos que captaban cada susurro del cosmos. Me encontraba allí junto a Clara, una joven astrofísica con ojos verdes que brillaban con la misma intensidad que el misterio que nos ocupaba. Ella vestía una chaqueta ajustada de cuero negro, botas altas y un pañuelo rojo que contrastaba con su cabello oscuro y liso, dándole un aire de rebelde sofisticada. «Carlos, estamos a punto de presenciar algo histórico», murmuró mientras ajustaba un lente del telescopio. Las horas pasaban lentas y los datos llegaban en una cascada incesante. De repente, en la pantalla apareció un patrón de pulsos luminosos que se repetía con exactitud matemática. Era como un latido, un mensaje codificado que parecía desafiar toda lógica. Clara y yo nos miramos, conscientes de que estábamos frente a algo mucho más grande que nosotros. Mientras analizábamos el código, Clara comentó con una sonrisa que dejaba entrever una mezcla de nervios y emoción: es como si Atlas estuviera dibujando un mapa secreto en el cielo, una especie de firma que solo nosotros podemos leer. Intenté imaginar a Atlas vestido con un traje futurista azul cobalto, adornado con líneas plateadas que brillaban bajo la luz solar, moviéndose con elegancia entre planetas y estrellas, como un bailarín cósmico en un escenario infinito. Pero lo que más me desconcertaba era el momento elegido para emitir esos pulsos. Justo cuando Atlas pasaba por su punto más cercano a la Tierra, como si quisiera asegurarse de que no perdiéramos ni un detalle. Mientras Clara descifraba parte del mensaje, una sensación extraña me invadió, la mezcla de miedo y fascinación por lo desconocido, esa adrenalina que solo se siente cuando estás al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. De repente, la comunicación con otros observatorios internacionales se volvió caótica. Se reportaron interferencias extrañas, sonidos metálicos y vibraciones que no tenían explicación. Era como si el propio espacio estuviera reaccionando a la presencia de Atlas. Clara, con una sonrisa sarcástica, comentó: «Esto es como cuando intentas llamar a tu ex y la señal se corta justo cuando está a punto de contestar». Me reí, pero en el fondo sabía que aquello era mucho más serio. La tensión crecía, y la sensación de que estábamos siendo testigos de algo irrepetible se hacía palpable.
Mientras las primeras luces del amanecer teñían el cielo de tonos anaranjados y violetas, una última sorpresa nos esperaba, una ráfaga de energía azul intensa, mucho más brillante que cualquier fenómeno natural, que cruzó el firmamento con una velocidad y precisión inigualables. Clara exhaló profundamente y dijo: Carlos, esto no es solo un cometa ni una nave. Es un mensaje, una llamada, una declaración de que no estamos solos. Y así, con el corazón latiendo a mil, supe que lo que habíamos vivido esa noche era solo el prólogo de una historia mucho más grande, una historia en la que el universo nos había elegido como interlocutores. Pero justo cuando pensábamos que lo habíamos entendido todo, un nuevo dato apareció en las pantallas: la trayectoria de Atlas comenzaba a desviarse abruptamente, como si alguien o algo lo estuviera guiando. El misterio se hacía todavía más profundo, y la pregunta que ahora me quitaba el sueño era: ¿qué destino nos esperaba cuando ese extraño viajero azul llegara a su próximo punto en el espacio? Porque, en el universo, nada es lo que parece, y a veces, el mayor enigma está justo delante de nuestros ojos, esperando ser descubierto. Aquella misma mañana, mientras el sol comenzaba a calentar las calles empedradas de Ávila, recibí una llamada urgente de Javier, un ingeniero aeroespacial que trabajaba en el Centro de Astrobiología en Madrid. Su voz era tensa, cargada de una mezcla de asombro y alarma. Carlos, tienes que venir rápido. Hemos detectado algo en la composición de Atlas que no podemos explicar. Sin perder tiempo, me subí a mi coche y atravesé la meseta castellana con el corazón latiendo a mil. Al llegar al centro, Javier me esperaba en el laboratorio, rodeado de pantallas que mostraban espectros y gráficos incomprensibles para un profano, pero que para ellos eran la clave de un enigma. Atlas contiene materiales que no deberían estar ahí, explicó señalando una gráfica. Aleaciones de níquel con propiedades que solo se consiguen en procesos de alta temperatura y presión, como los usados en motores de cohetes o naves espaciales. Pero lo más sorprendente, encontramos trazas de compuestos que parecen ser residuos de tecnología avanzada, algo que jamás se había detectado en un objeto natural. Me quedé sin palabras, imaginando a Atlas como una especie de cápsula del tiempo interestelar, un arca de secretos y tecnología perdida. Javier continuó: además, la superficie parece estar cubierta por una capa cerámica ultrarresistente, que impide la evaporación del agua y protege al objeto del calor extremo. Es como si tuviera un escudo, una armadura diseñada para sobrevivir en condiciones extremas. Mientras hablábamos, una alarma sonó en la sala de control. La trayectoria de Atlas había comenzado a alterarse de forma inesperada, desviándose hacia una región del espacio cercana a Júpiter, justo para marzo de 2026, una fecha que ahora se perfilaba como crucial. Javier frunció el ceño. Esto podría indicar que Atlas no solo está viajando sin rumbo, sino que sigue una ruta preestablecida, quizás con un objetivo concreto. Me sentí como si estuviera en medio de una película de thriller espacial, donde cada pista nos llevaba más cerca de una verdad que podría cambiar la historia de la humanidad. De repente, en medio de la tensión, Javier soltó una sonrisa irónica: ¿sabes? Si Atlas fuera una persona, seguro que sería un genio excéntrico con un plan maestro, siempre un paso por delante de nosotros. No pude evitar reírme, aunque la gravedad de la situación no se disipaba. La idea de un objeto artificial, una sonda o incluso una nave, surcando nuestro sistema solar con un propósito oculto, era tan fascinante como aterradora. Mientras salía del centro, miré al cielo azul de Ávila y pensé en esa extraña criatura azul que nos observaba desde el espacio. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué mensaje nos estaba enviando? Y, lo más inquietante, ¿qué pasaría cuando llegara a ese encuentro con Júpiter? La cuenta atrás continuaba, y con ella, la certeza de que estábamos a punto de presenciar un acontecimiento que nadie en la historia había experimentado. El universo, en su infinita vastedad, nos había enviado un visitante misterioso, y ahora solo quedaba esperar y prepararse para lo que vendría. Porque, a veces, la verdad está más cerca de lo que creemos, y el mayor misterio está a punto de desvelarse. El 19 de diciembre amaneció con un cielo despejado sobre Salamanca, y yo me encontraba en el observatorio astronómico de la ciudad, rodeado de científicos y técnicos que, como yo, contenían la respiración ante el momento más esperado.
La sala de control estaba llena de pantallas que mostraban a Atlas como un punto azul brillante, acercándose lentamente a su máxima proximidad con la Tierra. Marina, una investigadora con un vestido azul marino ceñido que resaltaba su figura y unos pendientes de plata que brillaban al reflejar la luz de los monitores, comentaba con voz baja y emocionada: Carlos, hoy puede cambiarlo todo. Estamos a punto de descubrir si Atlas es un cometa, una nave, o algo completamente distinto. A medida que los minutos avanzaban, las imágenes mostraban que, contra todo pronóstico, no aparecía ninguna nube de gas ni señal de expulsión masiva. La teoría de Laukasin quedaba en entredicho, y la comunidad científica se enfrentaba a una encrucijada. ¿Qué impulsaba esa aceleración sin dejar rastro? De repente, en medio del silencio, las pantallas captaron un destello intenso y fugaz, un pulso de luz azul que parecía transmitir un código desconocido. Todos nos quedamos paralizados, conscientes de que estábamos siendo testigos de algo extraordinario. Mientras intentábamos descifrar el mensaje, una alarma sonora llenó la sala. Atlas comenzaba a fragmentarse lentamente, lanzando hacia el vacío pequeñas piezas que brillaban con la misma tonalidad azulada. La escena era a la vez hermosa y desconcertante, como un fuego artificial en el espacio. Marina susurró: es como si Atlas estuviera revelando su verdadera naturaleza antes de desaparecer. Pero entonces, un último dato apareció en las pantallas, más inquietante aún, una señal sincronizada, emitida justo en el momento de la fragmentación, que parecía dirigida no hacia nosotros, sino hacia un punto desconocido más allá de Júpiter. El misterio se cerraba en un giro inesperado, dejando más preguntas que respuestas. ¿Era Atlas una sonda que enviaba datos antes de autodestruirse? ¿Un mensaje para alguien más, en algún rincón oscuro del cosmos? Mientras la sala se llenaba de susurros y miradas incrédulas, sentí que aquel día no era un final, sino el comienzo de una historia mucho más profunda y compleja. Miré por la ventana hacia el infinito, donde el azul de Atlas se desvanecía poco a poco, y pensé en las palabras de mi abuela: lo más bonito es lo que guarda un secreto oscuro. Y en ese instante comprendí que, aunque Atlas se hubiera ido, su enigma seguiría observándonos, esperando que algún día, quizás, estemos listos para entenderlo. Porque en el vasto universo, a veces, no estamos solos, y lo que no vemos puede ser lo que más nos cambia. El reloj marcaba una nueva cuenta atrás, pero esta vez no era para un encuentro, sino para la búsqueda interminable de la verdad. Y así, con el corazón lleno de preguntas y la mirada puesta en las estrellas, supe que la historia de Atlas apenas comenzaba.